Buenas a todos. Aquí estamos con ustedes nuevamente, siguiendo un tema más de la parte de cuello en que estamos ahora, anatomía, cabeza y cuello, ya la parte de los músculos del cuello. Ustedes saben que en video anterior habíamos visto un resumen general, unas generalidades de lo que es toda la zona del cuello, sus zonas, etcétera, sus áreas, futuros triángulos que vamos a estudiar, y mencionamos algunos aspectos como los huesos de esa área, los elementos sólidos que sostenían la cabeza. O sea, dimos unas generalidades, pero ya hoy vamos a tratar de aclararles a ustedes mucho sobre la anatomía de lo que son ya los músculos, porque estos músculos futuramente nos van a servir, aparte de su función, etcétera, algunas patologías que se asocian a ellos. Vamos a ver cómo ellos nos van a servir de aristas o límites de los futuros triángulos del cuello, esa topografía importante del cuello que tanto necesitan los cirujanos de cuello, los cirujanos de tiroides, todo el que vaya a hacer una cirugía un poco más profunda hacia los ganglios del cuello, ganglios simpáticos, etcétera, otros tumores que pueden haber en esa área. Así que vamos a ver algunas cosas sobre sus orígenes y funciones, su inicio, o sea, su inserción, para así poder ayudarnos en lo que es la función, o sea, donde se van a insertar para ver su función. Así que vamos a ver entonces en el día de hoy a qué aspecto vamos a ver. Vamos a ver el momento histórico, como siempre. Hoy vamos a tener un momento histórico, quizá no se asocia mucho a la anatomía, que va a ser sobre todo sobre la insulina, qué es la insulina y cómo algunos aspectos históricos importantes sobre ella. Origen embriológico de los músculos de forma general, clasificación de ellos según su topografía y origen embriológico, el inicio e inserción, el papel de estos músculos en el cuello, inervación y vascularización. La vascularización es un poquito tediosa, se va a ver más cuando veamos, como les digo siempre, la vascularización de cuello y cabeza a partir de las carótidas comunes. Vamos a ver entonces también lo que es algunas anatomías aplicadas. Pues nada, ahí tenemos una imagen ya de lo que es la parte del cuello, la fascia, y aquí vemos el músculo platysma, uno casi de los primeros que vamos a comenzar a hablar en el día de hoy. Vamos a ver entonces el momento histórico. Fíjense que les muestro esta lámina donde se ve la insulina, más o menos. Fíjense que ¿qué es la insulina? Esta hormona que por años tuvo su función y no se había descubierto. ¿Cuántas personas no murieron? Murieron mucho porque no se sabía, inclusive caían en coma, caían en un estado metabólico muy agresivo, y ni se sabía, niños que murieron con esa diabetes tipo 1, insulino dependiente. Algunos aspectos históricos. Fíjense que esta es una hormona metaloproteína. Metaloproteína, ¿por qué? Porque posee el zinc, posee un metal, también el cromo, en su interior. Por eso se considera metaloproteína, que tiene dos cadenas de aminoácidos, de 21 aminoácidos, y una cadena A y una cadena B de 30 aminoácidos. ¿Ven? Y están adheridos entre sí por esos puentes fijos, con esos enlaces covalentes con lo que es el núcleo de zinc o cromo. Este zinc y el cromo se consideran oligoelementos. Oligoelementos son aquellos, oligo viene de poco, ¿ves? Oligo, por ejemplo, oligoanuria, oliguria, en caso de la cantidad de orina, es que es poca orina. Le doy esta idea para que se lleven de que oligo es que son pocos, se encuentran muy pocos en lo que es la economía en el cuerpo humano. Y así estos elementos son el centro que las consideran metaloproteínas. Fíjense que vamos a irnos entonces, aquí está, a principios de la década de 1920, Friedrich
Banting, John James y Richard McCulloch, Charles Best, Canadá, consiguieron aislar la insulina del páncreas de animales. Fíjense que data la historia que en ese centro, en lo que era en el área de Canadá, prácticamente se morían muchos niños, estaban muriendo, caían como en coma y morían. Y prácticamente se vio cuando se descubrió esta insulina, se les empezó a aplicar y regresaban de ese estado metabólico profundo que los llevaba a la muerte. Y fíjense que Leonard Thompson se convirtió en el primer humano en recibir tratamiento con insulina. Es increíble. Con apenas 14 años de edad. Un estado de salud mejoró muchísimo, prácticamente falleciendo 13 años más tarde por una neumonía. Pero lógicamente, porque esta patología, la diabetes tipo 1, insulino dependiente, es muy agresiva y ataca todo el sistema del cuerpo humano. Ya el 15 de abril se cumplieron 90 años desde la comercialización de la primera insulina. La insulina, le pongo este pequeño, la insulina es el que se encarga de que la glucosa penetre a la célula para ser utilizada en lo que es el ciclo de Krebs. Ya he estudiado en algunos videos anteriores y se estudia en bioquímica, en el ciclo de Krebs, pero para que ella penetre necesita esta insulina que es producida por el páncreas, por los islotes, existen los islotes de Langerhans, alfa y beta, ¿ve? Alfa para el glucagón y la beta para la insulina. Así que bueno, esto se va a profundizar más adelante cuando veamos páncreas. Así que bueno, ya con esta introducción seguimos adelante con los músculos del cuello. Fíjense que es importante conocer las tres primeras capas del disco embrionario. Recordar que después que comienza, que ocurre la fecundación, se forman tres láminas. Una lámina del ectodermo, una lámina mesodérmica y una lámina endodérmica. Fíjense lo que era el saco vitelino y el saco amniótico. Esta capa de mesodermo, prácticamente ese mesodermo es el que futuramente va a dar lugar a huesos y a músculos, de forma general, ¿ves? Sin caer ahora en especificidad. Es importante. Y por eso el mesodermo va a ser la primera etapa de la formación de los músculos, como siempre aclaramos. Es importante recordar ese disco embrionario. Los músculos del cuello, muchos de ellos, algunos los hemos estudiado ya, otros vamos a ver hoy. Fíjense que del primer arco branquial se forma el músculo miloioideo, que es un músculo supraioideo, el vientre anterior del digástrico, y son inervados por el nervio trigémino. Recordad bien esto: primer arco branquial, trigémino. Segundo arco branquial, el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo, que es un músculo de la faringe que habíamos estudiado, inervado prácticamente ese estiloioideo por el facial. Y acuérdense que hay un estilo faringio y un estiloioideo. Y el músculo platisma, que lo vamos a ver también como músculo superficial del cuello, que sería inervado por el nervio facial. Esto les ayuda. Todos los que son formados por el primer arco son inervados por el trigémino. Y los que se producen del segundo arco son inervados por el facial. Y hay otros derivados de los arcos branquiales, o miotomas, esclerotomas, que son del área cervical, siempre del mesodermo, que son esternocleidomastoideo, escaleno, preventrales, etc., que van a ser inervados por el nervio espinal 11, que es un nervio espinal que se forma por núcleos internos de esa zona cervical, y por nervios del plexo braquial. Recordad que el plexo braquial, y ya lo habíamos estudiado en el video anterior, está formado de C4 a C8. Muy bien, ese es el plexo braquial. Esto lo damos como importante para tener una base de muchos músculos que vamos a mencionar hoy. Ya tenemos una idea de su inervación. Regiones y músculos del cuello, fíjense.
hay una serie de zonas, la topografía. Está la región anterior o supra e infraevidea, zona anterior, una región lateral, parotidia y otra esternocleidomastoidea, son laterales. La región posterior o nucal, secundaria, la región posterior, que está detrás, que pertenece más bien, hay músculos que se estudian en los músculos del dorso, de la parte de la espalda, dorsal, pero hoy lo vamos a mencionar como músculo de la región nucal. Y región esternocleidomastoidea o carotidia, esta zona aquí, muy importante, que es esternocleidomastoidea. Región supraclavicular, que corresponde o tiene relación con lo que es el triángulo supraclavicular, que lo estudiaremos, el triángulo posterior, y región de los músculos profundos del cuello. Ahí vamos a ver músculos que son, lógicamente, los anterior y lateral de la cabeza, los prevertebrales, que vamos a ver futuramente, que serían estos músculos que se encuentran en esta zona. Son más bien los músculos profundos. Escalenos, que están en la zona anterior y un poquito lateral, ¿ves?, de lo que es la vértebra cervical. Eso es una clasificación general de la topografía del cuello. Vamos a ir entrando, ya conocemos esta lámina, donde se hablaron de las fascias, ¿ves?, de las fascias, y lo vamos a redondear más cuando ya veamos lo que son los triángulos y zonas más específicas del cuello, que contienen esos triángulos, pero no en el día de hoy. Ese sería el tema posterior. Vamos a ver entonces cuáles son las clasificaciones generales de los músculos del cuello, porque prácticamente son una cantidad como de 18 músculos aproximadamente, son 18. Ahora, estas clasificaciones varían hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, en dos grandes grupos funcionales, los que son movilizadores capiti, o sea, los que movilizan la cabeza, y los que movilizan la porción cervical, flexión del cuello, extensión del cuello, etcétera, lateralización y todo eso. Bien, según movimientos que realicen, hay músculos que son flexores, extensores, rotadores del cuello e inclinadores también le podemos llamar. Otra clasificación son músculos largos, cortos, músculos del plano profundo y superficial. Eso es importante. A la que más le vamos a dar énfasis en el día de hoy, el plano superficial y el plano profundo. Y dentro del profundo, los prevertebrales, los escalenos. Muy importante. Por su localización, anteriores, laterales, ¿ves?, y de la región nucal o posterior. Les vuelvo a aclarar, la región nucal o posterior hoy lo vamos a mencionar, porque su estudio específico va en las zonas fundamentales de los músculos del dorso, de la parte posterior de cuello y espalda. Propios del cuello. ¿Cuáles serían llamados músculos como propios del cuello? Los hay anteriores, que son aquellos que se insertan en el hueso hioides. Hay suprayoideos e infrayoideos. Eso sí lo vamos a ver hoy. Sería entonces el esternoioideo, esternotiroideo. Fíjense que este esternoideo también se llama esternocleidotiroideo. Tiroideo, el homoioideo, así como el genioideo. Los laterales, vamos a ver que están los escalenos, fíjense, escalenos, estos que están aquí, y los prevertebrales, que sería estos que están largos de la cabeza y largos del cuello. Largos de la cabeza, el recto anterior y el recto lateral. Anterior y lateral. Y anterior de la cabeza y lateral, que son estos que están aquí. Muy bien. Otros que son suprayoideos, está el miloioideo, este que está aquí, y el genioideo, que va de las espinas genis al hioide, al cuerpo del hioides. Muy bien. Esto es una idea de los propios del cuello. Vamos después a ver su inserción, inicio e inserción. Vamos a ver músculos, la edificación topográfica, en este caso, hay unas que son superficiales, como el platisma, este músculo que está aquí, el platisma, esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo, que va a la apófisis mastoide,
trapecio, que está más bien en la parte un poquito posterior, que el trapecio también se estudia en los núcleos, en los músculos dorsales del plano superficial. Supravideo, como habíamos dicho, ya lo mencionamos, los infravideos, esternoideo, tiroideo, esternotiroideo y homoioideo, músculos profundos que serían los laterales, que son insertables en las costillas, que es el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Lo vamos a profundizar. Y los prevertebrales, largo de la cabeza, largo del cuello, largo de la cabeza, se los vuelvo a situar para que estén bien ubicados a qué grupos pertenecen estos músculos. Que sea el largo de la cabeza, largo del cuello, anterior y lateral. Que va de lo que es el occipital a lo que es, fíjense, a la apófisis transversa del atlas. Vamos a ver ahora la descripción de los músculos. Esos son grupos musculares en general. Vamos a la descripción de estos músculos. Vamos a ver músculos superficiales del cuello, plano superficial, inicio, inserción e inervación. Vamos a ver el platisma. Fíjense que el platisma es un músculo, como vimos, originado del segundo arco faríngeo. Y fíjense que va de la piel que cubre la mandíbula, piel y mucosa que cubre la mandíbula, la piel y fascia, en esta zona, no se inserta en hueso. Y va a lo que es la fascia de lo que es el deltoide y del pectoral mayor. Y este músculo pertenece a los músculos de la mímica. Tiene también función tensar la piel del cuello y tiene una función un poquito secundaria, lo que es depresión de la mandíbula, descenso de la mandíbula. Y lo que es el músculo del asco, como habíamos estudiado. Inervado por la rama cervical del facial, después de pasar por la glándula parótida. Ese es el músculo platisma, que también se llama cutáneo del cuello. Tenemos el esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleido, fíjense que tiene dos cabezas, una cabeza que es external, al manubrio, y una que es en la porción media o la porción medial de la clavícula, y se junta en un único vientre después y va hasta la apófisis mastoide. Este músculo, viendo el protocolo, sería el nombre esternocleido, grupo superficial, inicio, inserción, como lo acabamos de ver. Vamos a ver que su función va a ser fundamental elevar como que prácticamente habiendo un pivot en lo que es la articulación atlántico-occipital. Si encogemos o contraemos los dos músculos, hace una flexión, una extensión de la cabeza, o puede, si uno solo se contrae, hay una flexión del cuello y elevación contralateral, y así. De eso es importante conocerlo para cuando se produce una tortícolis. Tortícolis. Vascularización por las ramas locales, que son de las arterias carótida común y externa, y otras arterias que son prácticamente del tronco tiro cervical. Y la inervación, el nervio espinal. Acuérdense, el oxenopal inerva, el oncepal inerva es específico o nervio accesorio, para el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Muy bien. Ese es el esternocleidomastoideo. Una función topográfica muy importante es que divide en regiones anterior y posterior del cuello, constituyendo una zona, la zona esternocleidomastoidea, y prácticamente relacionada con la zona o el triángulo carotídeo, que lo vamos a estudiar futuramente. Esa es la función prácticamente. Músculo muy importante, un músculo satélite del resto de nervios que hay en la zona, incluyendo el plexo cervical, etc. Ese es el esternocleidomastoideo. Músculo muy importante, son músculos pares, como es lógico, a cada lado, etc. Eso es importante, como esos dos músculos que tenemos ahí. El músculo trapecio, que prácticamente va de la línea nucal tiene varias inserciones prácticamente en el ligamento nucal, en el ligamento supraespinoso, hasta la T12 aproximadamente, y se inicia prácticamente en lo que es el acromio, la espina de la escápula, y va a terminar en esta zona, constituyendo ese músculo triangular amplio
a ambos lados. Y lógicamente va a elevar la escápula, va a elevar la escápula o acercarla medialmente y eleva el hombro. También hace esta función en el caso de elevación de la escápula y del hombro. Inervado también por el nervio espinal. Grupo de músculos profundos, vamos a ver que son un poquito más profundos, sería del grupo anterior, ¿ves? El plano profundo anterior, músculos anteriores que son músculos supraioideos, sería el digástrico. Este músculo digástrico tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior. Ocurre algo interesante. Este músculo tiene dos inervaciones, la anterior por el trigémino y el vientre posterior por el facial. Este digástrico que está aquí, fíjense, el digástrico, la parte supraoidea, y va de la fosita digástrica de la mandíbula al ligamento que pertenece a lo que es prácticamente el área del, empezando el asta mayor del ilioide, y va hacia atrás a la fosa digástrica en el hueso temporal, medialmente a la apófisis maltoide, ahí, en la parte posterior. Y va a definir el triángulo, va a ayudar a definir el triángulo digástrico, el triángulo submandibular este que está aquí, triángulo digástrico futuramente. El estilo ioideo, que es este que está aquí, estilo ioideo, que va al ilioide, al asta del ilioide aquí, inervado por el facial, que eleva el ilioide. Prácticamente lo tenemos aquí. Desde el proceso estiloide, junto con el estilo faringio y el estilo gloso, forman el arco, acuérdense, el arco de Rioland, que están formando esos tres músculos, salen de ahí, de esa apófisis. El miloioideo, que va desde la línea, prácticamente línea mandibular interna o línea miloioidea, hacia el cuerpo del ilioide y forma el piso de la cavidad oral, inervado por el trigémino, prácticamente. Está el genioideo, que es inervado por la C1 del hipogloso. Fíjense que la C1, esta es la C1 del hipogloso, que el hipogloso va a la lengua, va a los músculos de la lengua, pero de ahí se desprende la C1 y va a inervar el genioideo, que va de los cuerpos geni de la mandíbula, forma por encima del piso de la cavidad oral, hacia el cuerpo del ilioide. Genioideo. Este músculo importante que está ahí. Forman también el piso de la cavidad oral. Tiene relación con la glándula submandibular, sublinguales, etc. Aquí próximamente, ahí con los nervios hipoglosos, etc. Y el conducto de Walton de la submandíbula, en esa zona. Estos son los músculos que son supraioideos. Elevan la laringe y ayudan en el momento de la deglución. Elevan la laringe. Los músculos que son infraioideos, esto es un poquito más complejo, pero bueno, se lo vamos a ir viendo. Está el homo, que viene de clavícula, homo viene de omóplato, la escápula se llamaba también, la escápula se le llamó omóplato. Este músculo se llama homoioideo, va desde el borde superior de la escápula hasta el ioides. Los músculos del cuello tienen una cosa muy interesante, que prácticamente ellos se llaman homoioideo, esternocleidomastoideo, etc. Y les ayuda a ver su inicio e inserción de acuerdo a su nombre. Porque homoioideo. Fíjense que este homoioideo tiene un vientre superior y uno posterior, y una parte de ligamento intermedio, y está muy bien relacionado con el paquete vasculonervioso del cuello, muy importante. Y él también sirve para definir algunos triángulos del cuello, como vamos a ver futuramente. Este, inervado por el asa cervical. Este es el asa cervical. Todos los infraioideos van a estar inervados por el asa cervical, excepto el tiroideo, que es inervado también por el C1, que está aquí arriba. Este C1 que está aquí, ya habíamos dicho, que se desprende del hipogloso.
Vamos a ver entonces el esternocleidoideo. Externo, este esternocleidoideo, este que está aquí, que llega desde un poquito la clavícula y un poquito el esternón, va como músculo pretiroideo hasta, también los infraoideos se llaman pretiroideo, hasta el cuerpo delioide. Muy importante. Sería este músculo que está aquí. Estos son los pretiroideos. Está el esternocleidoideo, el homeoideo, lo que es el tiroideo, esternotiroideo, perdón, y el homeoideo. Son pretiroideos. Este es el tiroide que está aquí. En este plano es que se puede ver esa clasificación de pretiroideo. Muy bien. Y rodeado por la fascia del cuello. ¿Lo ven ahí? Este es el esternocleido mastoideo, por la fascia cervical profunda. Así el trapecio, este que está aquí arriba. Muy bien. Entonces, este esternocleidoideo, inervado por la fascia cervical, va de aquí hasta el ilioide y también sirve para descender el andamiaje de la laringe. ¿Ves? En el momento de la deglución. Ayudan en todo eso. Bien. El esternotiroideo, que va del esternón, de lo que es de la parte de esternón y clavícula, hasta la línea, ese que está ahí, línea oblicua del tiroide, cartílago tiroide, que tiene una línea oblicua, y de esa línea oblicua, ya de antemano digo, que sería el tiroideo, que asciende hasta el asta mayor del ioide. Y está inervado por el C1, como les decía. Es el único músculo infraoideo que lo inerva el C1. Los demás, incluyendo el homo, son inervados por el asa cervical, que es el plexo cervical. Tengan en cuenta eso. Porque casi todos los músculos del cuello, del ioide hacia abajo, son inervados por el plexo braquial de C4 a C8. C4 a C8. ¿Está bien? Muy bien, esos son los músculos pretiroideos. Es el asa cervical que inerva estos músculos fundamentalmente. El homeoideo, el esternocleidoideo y el esternotiroideo. Homo, esternocleidoideo y el esternotiroideo. Y está el tiroideo. Se lo voy a señalar porque es un poquito engorroso los nombres para que se los aprendan. Muy bien, como vemos, este esternocleidomastoideo, aquí a ambos lados, va a formar el futuro triángulo anterior. No quiero meterme ahora en los triángulos, no vamos a meternos ahí. Ya pronto vamos a darle a esa parte fundamental. Como vemos, ahí, en esas zonas, están los grandes vasos. Esta es la yugular, vena yugular profunda. No les muestro la vasculatura porque vamos a verla futuramente en un tema muy particular. Vamos a ver entonces los músculos profundos. Vamos a ver el recto anterior de la cabeza, este que está aquí, el recto lateral, este que van hasta el atlas, aquí, lo que es por ejemplo transverso aquí del atlas, y músculos prevertebrales, que son largos de la cabeza, que van desde lo que es el occipital hacia los primeros procesos transversos de lo que es las primeras 3 vértebras cervicales. Estos son el largo de la cabeza. Los que son los prevertebrales, estos que son largos del cuello, prácticamente los largos del cuello también van de las primeras vértebras a las últimas vértebras cervicales y primera torácica, T1 y T2, aquí. Estos son inervados por ramos anteriores de los plexos, depende del nivel, cervical aquí y plexo braquial por acá. Porque hay que recordar que el nervio tiene 4 ramas. El nervio al salir, vamos a puntualizar bien esto cuando veamos columna vertebral. El nervio tiene, y como quiera cuando vimos médula, en un video anterior mío, ya yo expliqué bien esta parte. Fíjense que el nervio, después que ya se convirtió la rama posterior y la anterior, el nervio tiene 4 ramos. Un ramo dorsal que va hacia atrás, un ramo meningio,
y tiene un ramo anterior, ¿ves? Que anterior, que va prácticamente a inervar todo, forma los plexos y va a inervar las musculaturas locales, segmentarias a esos ramos del nervio espinal. Vamos a ver, este es el plexo cervical. Fíjense que esto hace flexión del cuello, sobre todo flexión del cuello y de la cabeza. Tenemos los escalenos. Los escalenos son estos que están acá, que van lo que es el anterior, el medio y el posterior. El anterior va prácticamente de C4 a C6 aproximadamente hasta la primera costilla. La primera costilla es esta que está aquí, no la hemos estudiado todavía, pero esta primera costilla tiene un tubérculo, se llama tubérculo de Lisfranc. Este tubérculo, delante de ella tiene un surco para lo que es la vena subclavia, y detrás de él hay un surco para la arteria subclavia. Recordar, vena anterior y arteria posterior. Ahí se inserta ese escaleno que se inserta ahí, es aquí en ese tubérculo. Y aquí, esto azulito, es el escaleno medio, este que está aquí, pero siempre en la primera costilla. Ya de antemano les estoy diciendo que esos escalenos tienen una relación muy importante con los plexos cervical y braquial. Ahí están los troncos del plexo braquial. Muy importante. Aquí vemos la primera inserción del primero. Miren ahí lo bien que se ve de dónde salen. Aquí el segundo o medio, y aquí sería el posterior. Este es el anterior, este es el medio y este es el posterior, en la segunda costilla. No muestro la segunda costilla aquí ahora. Ok, son inervados de los ramos anteriores de C3 a C8. Recordar que existe la C8, nervio, intercostal, muy importante. Aunque prácticamente sí, son 7 vértebras. El que sale por debajo de la séptima es C8, porque el primero ya salió como C1, recordar que lo vimos ahorita, C1 entre el occipital y el atlas. Así que estos son los músculos, estos escalenos, al estar insertados en las costillas, tienen una función importante, que es elevación de las primeras costillas y así del tórax, y se convierten en músculos accesorios de la respiración, de la ventilación. Esto es importante. ¿Ven? Ahí. Fíjense que estos escalenos, como les decía, forman o se relacionan importantemente con el plexo braquial, y a través de ellos emergen de lo que es los troncos principales que se encuentran relacionados con ellos, hacia las primeras costillas. Por delante del primero va la vena subclavia, y por detrás por delante del escaleno medio y escaleno anterior, entre ellos sale el plexo braquial. Y ahí vemos ese nervio interesante que va por delante del escaleno, que sería el nervio frénico, formado por C4. C3 y C4. Ese es el nervio frénico que va hacia el diafragma, como ustedes saben. Ya estudiaremos lo que es más profundamente el plexo cervical y el plexo braquial, una repasadita, aunque existe ya video de esto, lo veremos un poquito en lámina para repasar ese plexo importante, el plexo braquial. Por tanto, ahí vamos a ver entonces estos escalenos, cómo se verían aquí. Por ejemplo, este es el esternocleidomastoideo, este es el trapecio, se proyecta en ese triángulo, que estudiaremos, triángulo posterior o cervical. Eso sería escaleno anterior, medio y posterior. Esto sería el elevador de la escápula, que está aquí, que no lo vamos a estudiar ahora. Ese es el grupo profundo. ¿Está bien? Muy bien. Inervado de esta manera e irrigado lógicamente por arterias que vienen de las ramas de la subclavia, que ascienden, ramas de la arteria cervical profunda, ¿ves? Y cervical ascendente. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver aquí cuáles son los músculos posteriores del cuello, que no los vamos a estudiar, serían estos que están acá, posteriores o del área nucal.
hay muchos músculos que los vamos a mencionar, pero en realidad existe el recto menor, fíjense, el recto menor, lo que es el recto mayor, ¿ven? Lo que es el oblicuo superior o el oblicuo superior o menor, este que está aquí, y el oblicuo mayor o inferior. Fíjense que ellos forman ahí detrás unos triángulos por donde salen las ramas, los nervios dorsales de las primeras ramas o nervios cervicales. ¿Ven? Esto forma un triángulo un poquito superior entre estos dos aquí. Ahí está el triángulo y otro triángulo un poco inferior donde emergen esos, por ejemplo, este que es el auricular aquí, posterior, nervio occipital, que va por ahí, etc. Este es importante solo mencionarlo para que ustedes vean que están en esa área. Y hemos quitado aquí, lógicamente, a lo que es el, aquí sería, este es el trapecio, todo esto que está aquí, todo eso es el trapecio, este es el músculo trapecio, insertado en el nucal, aquí. Y este es el esternocleidomastoideo, que son los límites del triángulo posterior. Ahí se ve, es una vista posterior muy interesante. Ok, solo mencionarlo. Estos serán estudiados en el grupo dorsal o nucal posteriormente. Corte transversal del cuello, topografía muscular. Vamos a hacer un repasito, ahora que ya vimos, habíamos hablado de que esta es la fase cervical superficial del cuello. Está el platisma, este que vemos aquí, hasta la línea media, línea alba cervical. ¿Ven? Y entonces tenemos eso rojo que está ahí, es la fase cervical profunda, que contiene a qué músculos específicamente, al esternocleidomastoideo, en este corte, a nivel de C4, C5, prácticamente, y contiene al trapecio. ¿Ven? Más internamente tenemos entonces, detrás de ellos, a estos músculos que sería el esternocleidotiroideo, a este nivel sería esternotiroideo, fíjate, este es esternocleidoideo, perdón, este es el esternotiroideo, este es el homo, este que está aquí, todos están delante del tiroides. Así que ante una operación de tiroides, tengo que ir a través de esos músculos. Este es el tiroide que está dentro de su fascia visceral o fascia tiroidea. Esta es la tráquea. Este es el esófago, este es el nervio laringio recurrente, así que está aquí. Esta es la fascia carotidia. Y aquí están los músculos prevertebrales, muy importante. Y estos tres que están aquí serían los que acabamos de estudiar, que ahora me van a entender un poquito más, esta lámina. Sería el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Por aquí atrás ya son muchos de los músculos que estudiamos, ahora que ya recientemente. Aquí estaríamos hablando del longísimo, posición cervical, espinal, los espinales, y prácticamente el espinal, ramas de longísimo, como decimos, y otros músculos que están más cortos en la zona cervical hay. Elevador de la escápula, etcétera, que están contenidos en estos músculos de la parte posterior que los vamos a estudiar. ¿Cuáles son los músculos que nos ayudan a formar los futuros triángulos o trígonos del cuello? Lógicamente, lo que le habíamos hablado, el esternocleidomastoideo, este es uno principal, porque me va a dividir el triángulo anterior del triángulo posterior. El digástrico, este que está aquí, su vientre anterior y posterior, me va a ayudar a formar lo que es el triángulo submentoniano, el triángulo, lo que es el triángulo digástrico o submandibular, y me va a ayudar a formar el triángulo carotidio, futuramente, este que está aquí. El homoioideo sería este que viene aquí, este músculo que viene aquí, homo, me va a ayudar a formar el carotidio y el triángulo muscular, aquí, o homotraqueal, aquí delante. Y el trapecio, que va a ayudar a lo que es el posterior. Ellos ayudan a formar esas áreas o esas zonas triangulares importantes en el cuerpo. Función de accesorio de la respiración. Prácticamente, lógicamente,
estos músculos, son los escalenos, al estar insertados en la costilla, como les expliqué, van a elevar las primeras costillas, a ayudar como accesorio de la ventilación. Por eso usted ve un paciente, cuando llega con falta de aire, muchas veces viene elevando los hombros como buscando aire, porque lógicamente elevan las costillas. Ya que estamos aquí en los escalenos, está el síndrome del escaleno, ellos a través de, como que habíamos hablado, de que sale la arteria subclavia, ¿ves? Compresión del paquete vasculonervioso braquial, ahí puede haber, los pacientes pueden sentir hormigueo en los brazos, debilidad, como pérdida, puede haber, si comprimen lógicamente la vena, puede haber aumento del grosor de las venas, etc. O al haber un poquito de falta de la circulación, puede haber un síndrome del escaleno congénito, etc. Y puede haber falta de circulación con cianosis o hormigueo en los brazos. Eso de forma general, para que ustedes vean cómo se puede comprimir el paquete vasculonervioso a nivel del escaleno anterior y el escaleno medio. Aquí, donde está el paquete. Costilla cervical supernumeraria. Fíjense que eso no es normal, no es común. Se va a diagnosticar por rayos X. Esta costilla que supernumeraria va a comprimir también muchas veces el paquete vasculonervioso a ese nivel. ¿De qué se queja en este paciente y cómo se diagnostica? Se queja de hormigueo en el brazo, por lo general puede ser bilateral, la costilla cervical, que sale, acuérdense que la C7 no tiene ninguna costilla que se asocie con ella. En este caso sí, va a haber una costilla que se asocia con C7, la vértebra cervical séptima. Y ahí va a estar molestando prácticamente. Se opera, se quita esa costilla cervical, lo que hace es molestar y comprimir. Simplemente les digo eso para que ustedes lo puedan ver en sus estudios y buscarla. Pueden buscarla en internet. La tortícolis, muy frecuente, puede ser congénita o neonatal. Los músculos del cuello se encuentran contraídos, y eso puede haber una relación o no con el nervio espinal accesorio, sobreextendidos y torcidos anormalmente, y hay una retracción de la cabeza hacia el lado afectado y elevado un poquito del lado contrario. ¿Lo ven? Así se eleva un poquito el lado contralateral. Más frecuentemente en el esternocleidomastoideo. Puede ser congénita o neonatal. Sería la tortícolis. Puede ser muchas veces tóxica por un elemento, después de ingerir un alimento un poco tóxico. Puede relacionarse con alergia, intoxicación alimentaria, etc. O puede ser un daño del nervio espinal. Bien. O compresión de este nervio por el nacimiento. Después del nacimiento. Rigidez de nuca por malas posturas, fundamentalmente malas posturas escribiendo, malas posturas para elevar algo, para subir algo, o estudiando, etc. Hay que tener cuidado porque la rigidez de nuca puede ser de causa infecciosa, como se puede ver en la meningitis, en la meningoencefalitis. Hay que tener cuidado, porque una de las causas de esta rigidez de nuca puede ser lo que es la meningitis. Lesiones de la columna cervical, lógicamente al lesionarse la columna cervical, ahí están los nervios que inervan esos músculos, y entonces hay contracciones, etc., incluyendo la tortícolis, como les decía, y puede haber esguince o distensiones musculares en la zona, y puede haber todo esto. Pero las malas posturas influyen mucho en lo que es la rigidez nucal y el dolor cervical. Fractura del proceso odontoide del axis. Este es el proceso odontoide del axis. No hemos profundizado en estas vértebras, las mencioné nada más en el tema anterior. Pero acuérdense que el axis tiene un diente que hace las veces de cuerpo con el atlas. Y fíjense que es importante el uso del cinturón y esto en el asiento de los carros, esta almohadilla, para evitar cuando hay un choque posterior lo que es el latigazo. Muy importante. El latigazo cervical que se produce, se llama latigazo, así mismo lo pueden buscar, y la cabeza sufre un movimiento muy brusco hacia atrás y hacia adelante,
y puede fracturar ese diente que se ve fracturado en el rayo X. Aquí, ese diente. Y inclusive después de estos golpes se puede usar un collarín para hacer lo que es una prótesis, lo que se dice una bracer, o sea, una férula. El dolor aparece inmediatamente poco después del accidente. Limitación de la movilidad cervical, puede haber dolor lumbar, contractura muscular, dolor de cabeza, cefalea, visión borrosa, mareo y vértigos, lógicamente, porque por ahí pasan los nervios que son asociados con el cuello, nervios simpáticos que van hacia la cabeza, acúfeno, tinito, percepción de ruido y hormigueo en los brazos y piernas. Lógicamente, recordar que en todo ese latigazo cervical, ahí salen los nervios que van hacia las manos, que es el braquial, y entonces va a haber, lógicamente, otros golpes que pueden haber asociados, movimiento de la columna. Por eso decimos brazos, piernas, sobre todo brazos en el caso cervical, que ahí sale el plexo braquial. Pero bueno, este proceso odontoide se fractura y lógicamente se va a meter relacionado con esa porción. Recordar que el proceso odontoide está en la parte anterior, y esa parte anterior exactamente ahí quedan lo que son las pirámides en el tronco encefálico, y puede lesionar esas pirámides, y por ahí va el córtico espinal y puede terminar por eso es que las piernas se ven afectadas también, y los brazos, sobre todo la motilidad de las piernas, y si hay una fractura cervical muy grande, una paraplegia, acuérdense, paraplegia o cuadriplegia. Es importante esto que estoy hablando, No, de forma general, ya que estamos en cuello. Recuerden que el cuello es un área de ¿qué? De encrucijada, que todo pasa por ahí, y es un área muy pequeña, y lesiones de vértebra pueden lesionar estructuras como son las nerviosas. Bueno, pues el tema no ha sido tan largo, yo quería haberlo resumido, quizás fui un poquito rápido en la inserción de los músculos. Les prometo, lógicamente, cuando veamos los triángulos, volvemos a revisar la inserción, inicio, inserción de los músculos, para puntualizar bien ese triángulo y lo que hay dentro de ese triángulo cuando lo estudiemos. Así que, muchas gracias. Fíjense que Einstein, siempre con su frase, es un cerebro prodigioso. El genio se hace con 1% de talento. Talento, 1%. Puede ser muy talentoso y va a ayudarte a ser genio, pero dice él que el 99% se logra trabajando. O sea, la práctica es el criterio de la verdad. Así que trabajando y trabajando sobre algo, un estudio, la materia, estudiando, o haciendo trabajo, etcétera, científico, todo, te va a convertir más en genio que tu propio talento. Si eres pintor, yo soy un gran pintor, soy un talento, no. Cuando haces muchos cuadros, coges más experiencia y más, y eso te va a llevar a ser ese genio de pintor, o ese genio ingeniero, o ese genio médico que tú quieres ser. Albert Einstein. Así que seguimos con ustedes, como siempre. No me canso de decir que todo el que vea el video, si tiene la posibilidad o el deseo de suscribirse, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al suscribirse y darle a la campanita, los videos que yo suba, si fueron de su gusto, tiene todo su derecho de no elegirlo, ¿ok? Pero si lo elige, le va a ser más fácil, le va a llegar, y lo puede compartir con amigos, compañeros, colegas de estudio, compañeros de clase, etc. Así que seguimos con ustedes. Ya nos vemos próximamente con los triángulos del cuello. Después de este tema de los músculos, nos vemos con los triángulos del cuello. Seguimos más adelante, seguimos viéndolo. Mucha salud y siempre a cuidarse, como siempre, a cuidarse mucho en esta pandemia. Seguimos adelante.